Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy damos gracias a nuestro Padre Celestial, siempre damos gracias por su gran infinita misericordia, por su paciencia para con nosotros, por su bondad cada mañana, cada día en nuestra vida. Damos gracias al Señor que en su paciencia, querido hermano, nos permita traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que Él es bueno y que en su amor, ¿verdad, hermano?, nos permite llenarnos cada día más de Él, vivir para Él, estar en Él. Y eso es algo que a nosotros nos debe de llenar de satisfacción. Por eso en esta mañana dile: Padre, gracias, gracias por tus bondades, gracias por tu fidelidad, gracias por tu paciencia. Dile: gracias, Dios mío, porque eres bueno, ¿verdad? Dios es bueno, querido hermano, siempre nuestro Padre Celestial viviendo siempre para ayudarnos, para ministrarnos, para sanarnos. Por eso en esta mañana dile: Señor, sana mi vida, restaura mi vida, ayúdame. Que nuestro Señor, querido hermano, es bueno, pero antes de ser bueno, Dios es santo. Nosotros tenemos que entender que su Dios, en su gran infinito amor, siempre busca que el hombre de Dios o los hombres conozcan a Dios. Que los conozcan en diferentes facetas, en diferentes circunstancias. Pero sobre todo, hermano, que entiendan que con Dios no se juega. Dios puede hacer las cosas en nuestra vida para beneficio de nuestra vida, pero Él las hace, hermano, no solamente la hace para nuestro bien, sino para darse a conocer el Señor. Pero que no solamente eso, querido hermano, sino para que entendamos que Dios no necesita mostrar el poder al mundo. Dios necesita que el mundo conozca de su gran infinita misericordia. Lo que es capaz de hacer por salvar a un hombre y hacerle entender la necesidad de que el único que puede salvar, puede rescatar, puede perdonar, puede librar, es Él. Es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre Celestial, es el bendito Espíritu Santo. Hoy cuanto creyente, hermano, se ha levantado al no creer que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, realmente es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios es bueno. Nosotros creemos firmemente en la Trinidad, creemos firmemente que ellos son reales. Pero, mis queridos hermanos, es importante entender de que no solamente Dios es bueno, sino que también Él es fuego consumidor. Con Dios a la buena, con Dios a lo justo, con Dios a lo perfecto, con Dios a lo santo, con Dios con todas las cosas correctas. Si el hombre quiere abusar, como lo hizo, hermano, como lo hizo Israel en el Salmo 78, llegaron a faltar el respeto a nuestro Padre. Entraron en un momento de necesidad. Israel fue metido en el desierto y llegó a olvidarse de Dios. Dice en el Salmo 78, muy pronto se olvidaron de lo que había hecho. Se volvieron, dice, aún volvieron a pecar contra Él, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Le pedían a Dios, esa palabra pedir, una versión dice, le exigían. Me tienes que dar. Hay gente que porque es hijo de Dios, o sea, porque se dice hijo de Dios. Todo mundo dice que es hijo de Dios. Todo mundo dice que somos de Dios. Y la Escritura no dice eso. La Escritura dice que todo aquel que haya recibido a Jesucristo como su Salvador, ese es hijo de Dios. Es importante entender que los hijos de Dios se identifiquen. Y si en algo se identifican los hijos de Dios, es porque se parecen al Padre. Y el Señor dijo: sed santo como yo soy santo.
Así que los hijos de Dios se conocen o tienen como identidad la santidad. Ese es el sello de un hijo de Dios, la santidad. El que se aparta del pecado, el que pone en orden su vida. Es el que... Disculpe, querido hermano, anda fallando un poquito el internet. Quizás por el mal tiempo que hay. Pero aquí estamos de nuevo. Pero déjeme decirle, hermano, que ellos llegaron a exigirle a Dios. Llegaron, hermano, a tentarlo. Dice que lo tentaron. Por cuanto dice en versículo 22, por cuanto dice que por lo tanto oyó Jehová y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob y el furor también contra Israel. Dice que se prendió el fuego de Dios. Cuando un pueblo de Dios, cuando un creyente, cuando el mundo, un ministro, sea quien sea, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, le exige a Dios por cuanto cree que es hijo, por cuanto cree que lo tiene que respaldar. Le exige porque se siente importante. Es que tú exige, reclama. Como sale un apóstol y dice, es que yo me enojé con Dios y le dije, ¿dónde están mis millones? Eso es una prepotencia. Y la prepotencia es castigada con el fuego consumidor. Dice aquí, hermano, que Dios envió un fuego, dice, y se encendió el fuego contra ellos. Mis queridos hermanos, cada día nuestro Padre Celestial, Dios es bueno, pero hay de aquel que se levante y le falta el respeto a Él. Hay que aquel que se levante y le exija a Dios y lo quiera tratar así, que porque me tiene que dar, decreta. Ningún hombre, ningún ser humano, sea quien sea, le puede dar órdenes a Dios. Esa palabra decreto, yo mando, hermano, esa palabra son palabras de exigencia hacia Dios en el cual el Padre no tolera. Así que si usted quiere ser bendecido, quiere ser sanado, quiere ser, hermano, tenga cuidado con su boca de no exigirle. Nosotros debemos de decirle, Señor, si tú quieres, sáname. Si tú quieres, líbrame. Si tú quieres, ayúdame. Pero te pido, Señor, misericordia. Señor, ten misericordia de mí, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Pero hay aquel que, es que yo decreto, es que yo soy tu hijo. Es que ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estás tú que no me ayudas? Esas exigencias harán que Dios se encienda el fuego de Dios en la vida. En la vida entonces se han consumido el hombre. Hay gente que le reclama a Dios porque lo que les pasa, mis queridos hermanos en Cristo y amigos, hoy estamos viviendo tiempos de mucha idolatría y la creación de leyes que harán que mucho pueblo de Dios blasfeme, harán que mucho pueblo de Dios le dé la espalda a Dios, por miedo, hermano, que le hagan algo o que, hermano, con tal de conservar su libertad y aún la vida. Este pueblo de Israel le lisonjeaban, le mentían, dice que pronto se olvidaban, pero acá dice que el fuego de Dios se encendió. Dice en el versículo, les hizo llover carne, les pedían carne. Dice, hermano, que les hizo llover carne como polvo. Y ellos decían, podrán, en el versículo dice en el 19, hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios cubrir nuestras necesidades en el desierto? ¿Acaso mi Señor Jesús no fue llevado al desierto y ahí demostró él fidelidad? ¿Acaso él como hijo de Dios le exigió al Padre que se cumplieran sus necesidades? Mi querido hermano, ¿por qué nosotros no oramos por la gente? De que yo
diga yo, Señor, vamos a orar por tal persona, vamos a bendecir los que sean prosperados y que esta mañana el Señor te prospere y que cancelamos toda deuda o que vamos a orar por las finanzas porque Dios quiere hacerte rico, porque Dios quiere hacer, hoy va a aparecer dinero en tu cajero, va a aparecer dinero y la gente llenas de espíritus demoníacos salen, hermano, a decir que sí es cierto, mi tarjeta estaba en cero y ahora me apareció mucho dinero. Eso es una mentira, pero hermano, ahora sí que ni el diablo se las cree. Porque hay gente ya creo que es más gente más mentirosa que el diablo, hermano. Se la inventan, pero bonito. Y acá dice, hermano, que el Dios, acá todo lo que quiero hablarles a ustedes es entender que el fuego de Dios se encendió. Se prendió el fuego porque le quisieron exigir. ¿Será que Dios puede ayudarnos? ¿Será que Dios, dice hermano, estaban pasando necesidad? ¿Y será que Dios? ¿Saben por qué esto pasó? Porque este pueblo no era fiel. No era fiel, querido hermano. Hay creyentes que no les es fiel a Dios. Dejaron sus diezmos, dejaron sus ofrendas, dejaron de servirle a Dios, dejaron de congregarse, empezaron a ir de vez en cuando. Hermano, no les importa la palabra. Eso significa ser infiel. Porque Dios nos bendice todos los días, Dios nos ayuda todos los días y lo más que podemos hacer nosotros es ir y darle las gracias a Dios. A mucha gente le va bien, pero no es agradecida con Dios. Prefiere gastarlo en otras cosas que en darle el diezmo, que en darle la ofrenda, que en darle realmente a lo que Dios se merece. Hay gente en el culto, querido hermano, que prefiere comprar más caro en la calle que realmente comprar algo dentro de la iglesia diciendo que está caro. Pero allá afuera gastan, pasean, invierten, todo. Pero para la casa de Dios, nada. Cuando habla en el libro de Joel, hermano, nos enseña que por qué se cerró las bendiciones, por qué se cerró el conocimiento, por qué se consumió, hermano, no dieron frutos, porque, hermanos, se preocupaban más por su vida, se preocupaban más por su casa, se preocupaban más para ellos, invertían más en ellos que en la casa de Dios. La casa de Dios estaba desierta, la casa de Dios estaba arruinada, hermano, había muchas necesidades y ellos se quejaban, hermano, pero ¿por qué no se quejan allá afuera? Y no importa, hasta se sienten importantes. Hay una historia a ver si al rato me atrevo a ponerlo, hay una historia, queridos hermanos, donde habla sobre una persona que vendía algo en la calle. Prefirió regatearle a una persona que vendía huevos, creo que vendía huevos, hermano, pero en el restaurante donde fue, hasta propina dejaba. Le decía que un hombre que le había costado trabajo vender huevos, hermano, porque no es fácil criar una gallina y luego produzca. Le regateó al Señor porque para comprarle huevos. Luego va a un restaurante y ahí hasta propina no regateó, no importa la comida, o sea, cuánto costara la comida, él lo pagaba. ¿Saben por qué? Porque, hermano, buscaba la atención. Porque buscaba la atención, que se sintiera rico, que se sintiera importante. Hay gente que no importa, con tal de que lo traten bien, paga. Pero como en la iglesia a veces, hermano, no se les da por su lado, no se les trata como ellos quieren. Por eso menosprecian la iglesia, por eso menosprecian la obra de Dios. Y esas cosas hacen enojar a Dios. Esas cosas, hoy de ladrones no pasan a los pastores. Y la gente así también lo aprueba. Esas cosas enojan a Dios. Lo enojan, man. Dice en el libro de Ageo,
Dice buscar mucho, versículo 1, mucho y halláis poco, y encerráis en vuestras casas, y yo disiparé un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corra a su propia casa. Por eso detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Dejaron de dar frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre los trigos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Se cerró los cielos. Estaban cerrados los cielos, no había bendición, tenían un espíritu dormido, hermano, porque para ellos es más importante su casa, es más importante comprar en otro lado, invertir en otro lado, que hacerlo en la iglesia de Cristo. Dice que los cielos están cerrados. Prefieren ver la iglesia destruida, prefieren la iglesia muchas necesidades, pero en otros lugares lo que cueste, porque son vanidosos. Esas cosas, eso lo hizo Israel en el Salmo 78. Dice que se saciaba, no importa, carne, da a nosotros carnes, vanidad. Es más dice hermano, pero por esas cosas dice que se encendió el fuego de Dios. Ve lo que dice dice en el versículo, dice en 29, comieron y se saciaron, les cumplió su deseo, no había quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir el roburto de ellos y derribó los escogidos de Israel. El fuego de Dios se había encendido. ¿Por qué se encendió, queridos hermanos? Porque no lo trataron como santo, no sabían honrarlo, le faltaban al respeto. Dice, con todo esto pecaron aún, no dieron crédito a sus maravillas, por lo tanto consumió sus días en vanidad y en sus años en tribulación, y los hacía morir. Dice, entonces buscaban a Dios, entonces los volvía solícitos en y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo de su redención. Pero le lisonjeaban con la boca y con su lengua le mentía, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él los perdonaba. Volvían y tentaban, y dice, y provocaban al Santo de Israel. Dice en el versículo 40, no se acordaron de su mano el día que los redimió de la angustia. Se olvidaron de que Dios era santo. Se olvidaron que Dios era santo. Y Dios se les manifestó, la santidad de Dios se les manifestó, hermano, como un fuego. Como un fuego. El hombre que le falta el respeto a Dios, el hombre que no honra a Dios, el hombre que no le es fiel a Dios, no le tendrá como Dios bueno, lo tendrá como Dios fuego consumidor. Estamos llegando a un tiempo donde el amor hacia Dios, hermano, va a ser muy limitado. Llegaron a exigirle a Dios, ya no, la gente no honra a Dios, no lo honra no lo honra con sus viernes, no lo honra con sus diezmos, con su ofrenda, ni con su presencia. Por eso, hermano, estamos llegando a un tiempo que ese Dios de amor ya no será un Dios de amor, será un Dios fuego consumidor. Por esta causa, el hermano aumentó la idolatría, porque el hombre no le dio la honra de vida. Le atribuyeron a otras cosas, le atribuyeron que todo venía de parte de Dios cuando le atribuyeron a los dioses, a la idolatría, le atribuyeron que de ello venían su propia fuerza, su vida. Y terminó Dios tratado como alguien que le querían tronar los dedos, como que alguien lo querían mandar, queriendo reducir. Mira, hermano, el que no le da la importancia a Dios en lo santo, va a tener a un Dios fuego consumidor delante de él. El hombre que le falta el respeto a Dios, el hombre que no honra a Dios, se va a topar con un Dios fuego consumidor. Si usted lee bien el Salmo 78, dice que ellos eran infieles. Dejaron de honrar a Dios. Pero cómo se alegran cuando Dios los bendice, cómo Dios los prospera.
Ahí sí, gracias Diosito, es que Dios es el que me bendice, Dios esto. Y le faltaban al respeto. Porque lo que Dios espera de nosotros es una honra debida a su nombre, a su santidad. Por eso dice en el libro de Deuteronomio 4, versículo 7. Porque dice, ¿qué nación tan grande? Dice, ¿por qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pidamos? Dice, hermano, ¿qué Dios está cercano? Que no hay Dios, ni existe, ni existirá, que esté tan cercano en nuestra ayuda. El hombre puede ser infiel, el hombre puede abandonar al Señor, puede apartarse de Dios, puede alejarse. Pero cuando Dios le pide algo a nuestro Padre Celestial, Dios lo ayuda, hermano. Porque dice que Él es bueno con los ingratos, con los malos. Si se lo piden, Dios se lo da. Así tan grande es el amor de nuestro Padre Celestial. Dios se lo da. Pero dice que cuando Dios se lo daba, se lo atribuían a otros dioses. Hay gente que se lo atribuye a un santo, a María, a la Guadalupe, a un otro santo hechos por manos de hombre. Pero hermano, aunque en realidad se lo atribuyen al diablo, que el Señor se lo reprenda, dice, por eso cuando el hombre, hermano, sea quien sea, le pide algo a Dios, Él se los cumple. No sabiendo muchos hermanos que a los que les llaman santo, hermano, habían santos que eran realmente, hermano, desde antes de que mi Señor Jesús viniera, hermano, ya habían santos en las casas. Se le llamaban terafines. Los terafines eran los dioses caseros. Dice en el libro de Jueces 17, versículo 5. Dice que ya ahí habían terafines, que son los dioses en cada casa, en cada santito, digamos así. Por eso cuando el catolicismo dice que ellos son la iglesia verdadera, es cierto, hermano. Es la iglesia verdadera de los que todo el tiempo han traído, hermano, que son los ídolos. Es la iglesia verdadera de los ídolos. Eso sí hay que atribuírselo. ¿Que son la iglesia más antigua? Sí, son la iglesia más antigua de adoración a los ídolos. Porque el tener en una casa santos, imágenes con veladoras y todo eso, ya había desde mucho, mucho antes, porque a eso se le llama paganismo. Así que si hay que decirle de que si son la única iglesia que ha existido siempre, hay que decirles que sí. ¿Para qué? Pero dile, una iglesia donde tenían dioses caseros, los terafines, donde le creen más a un santito, a una imagen, que al Dios vivo. Esto lo hacía Israel. Le atribuían más poder a una imagen de yeso, de madera. Por eso la palabra terafín significa, hermano, es un símbolo divino. Lo idolatran como si fuera un dios, aunque la misma escritura, la palabra terafín significa terapín, significa símbolo divino, pero también tiene sus terapín, que significa espíritu o demonio. Eso significa. Por eso la escritura nos enseña en Corintios 1 que detrás de cada ídolo, de cada imagen, hay un demonio. Desde antes que Cristo, hermano, apareciera, ya habían estas costumbres, hermano, ya en el mundo entero. Ya había el paganismo. Por eso la iglesia católica es una iglesia pagana, donde tenía dioses caseros llamados, usted sabe que se le llamaban la iglesia de los filisteos, porque los filisteos tenían como dios al dios Dagón, mitad pez, mitad hombre. Por eso los papas tienen como una cofia, una gorrita, algo que se pone aquí, que tienen la parte abierta así, que es como, hermano, como simula la boca de un pez. Y ellos son, hermano, realmente el sacerdocio de Dagón. Esa es la iglesia de Dagón.
Por eso los papas y los sacerdotes usan ese sombrerito, hermano, puesto en la cabeza, que se asemeja a la boca de un pez abierto, que son los sacerdotes de Dagón. ¿Quiénes eran los sacerdotes de Dagón? Los que tenían la costumbre de poner terafines, dioses caseros, hermano, imágenes dentro de sus casas. Así que si son la iglesia, sí, es la iglesia más antigua pagana. Pero dice en el versículo 8, hermano, en el Deuteronomio 4, versículo 8, dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como de esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hoy no hay nación, hermano, que tenga leyes justas. No hay religión que tenga leyes justas como la tiene la iglesia evangélica, como la tienen realmente los evangélicos. No hay. La Biblia, hermano, es justa. La Biblia, hermano, Dios nos enseña ahí que Él no hace acepción de personas. Y cuando digo esto, que no hace acepción de personas, nos da a entender que nuestro Padre Celestial nos mira a todos como hombres pecadores, que hemos pecado. La misma Escritura nos enseña, por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a la bendita misericordia de nuestro Padre Celestial, que envió a su Hijo para morir, hermano, por aquellos que han de creer en Él para salvación. Hoy somos justificados por medio de la sangre de Cristo. Hoy somos limpiados por la sangre de Cristo y perdonados de nuestros pecados para poder, hermano, entrar al reino de Dios, para poder ser salvos. Porque la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu. Por eso nos advierte que no vayamos a blasfemar. Por eso quiero que nosotros entendamos que los líderes religiosos, mucha gente lo que está aquí diciendo, que dice: no, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como esta toda ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué es lo que nos enseña a nosotros? La Biblia no nos enseña que nosotros, hermano, realmente ahora al venir a Cristo somos santos. Ahora al venir a Cristo nos enseña qué tan pecadores somos y que para poder llegar a ser como nuestro Padre Celestial tenemos que limpiarnos cada día. Los líderes religiosos hoy se llaman Santo Padre, se llaman los famosos ungidísimos de Dios, le llaman los buenos, le llaman los santos, le llaman, llegando de tal manera que muchas iglesias evangélicas, muchas iglesias cristianas llegaron a idolatrar a un hombre, llegan a idolatrar a una mujer, llamado sea apóstol, llamado profeta, llamado denominación, los llegaron a idolatrar. Y eso es lo que Dios nos enseña, que nos da justos estatutos y justos juicios para no idolatrar, para no poner por encima, hermano, de nuestro Padre Celestial a un hombre, a una denominación. Y eso es muy delicado. Por eso la Escritura dice, hermano, que Israel, dice, hermano, dice que siguió a un buey que come hierba, lo idolatró. Entonces hoy nos da a entender que las leyes de Dios nos hacen ver que somos como cualquier hombre. Siempre fallamos, nos equivocamos, pecamos, cometemos errores. Somos hombres, no dioses. Porque el hombre que cree que es un Dios, que cree que es infalible ante una equivocación, está siendo usado por un demonio. Porque los demonios hacen creer que las personas son santas y que no pecan y que no fallan. Pero la misma palabra nos hace entender que todos fallamos, que todos nos equivocamos, que no habrá hombre que no diga que podrá justificarse delante de Dios. Por lo tanto, también en el versículo 9 dice: por lo tanto, guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que Dios te ha visto, ni te apartes de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Nosotros también le digo, hermano, una de las cosas que también le dijo el Señor a este hombre, hermano Moisés, dice, hay una grande aquí dice: guarda tu alma con diligencia. Hay que enseñar a los hijos a que guarden su alma. Usted y yo debemos de guardar nuestra alma.
hermano, un alma, una vida que Dios nos dio. Decirle a nuestros hijos que nosotros, que quien nos da la vida, esta vida de estar vivo hoy, se llama Jehová de los ejércitos, se llama un Dios santo. Y que no vayan a apartarse de Él por causa de la vida que nos da. Hay que enseñarles a los hijos, hay que enseñarles que el hecho de que estén vivos no es porque sean buenos, no es porque tengan dinero, ni porque tengan buena salud, es porque el Padre Celestial nos los da. Hay gente que piensa que su vida, porque, hermano, gozan de buena salud, tienen comida, tienen dinero, tienen los mejores médicos, piensan que por eso están vivos. No, para morir no hay edad. Gente sana se muere. No se mueren porque ellos quieren, sino porque Dios les quita la vida. Porque Dios es el único que tiene el control sobre la vida y la muerte. Él es quien decide. Por eso usted y yo hoy estamos aquí. Mañana no lo sabemos. O al ratito no lo sabemos. ¿Por qué razón? Porque no sabe usted si ya la hora le llegó. Por eso debe de vivir la vida de hoy, hermano, en santidad, en búsqueda, esperando siempre que la santidad nos va a llevar, en la limpieza nos va a llevar de estar delante de nuestro Padre Celestial y no equivocarnos, que por la misma escritura nos enseña en Tesalonicense que sin santidad nadie, sin la paz y la santidad nadie lo verá. Así que debemos de vivir hoy una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida en temor, para todo aquel que tenga como meta irse con Cristo cuando Él venga. Por eso la misma escritura también nos enseña ahí que nosotros debemos de guardar nuestra alma en obediencia en la palabra. Israel no lo hizo, por eso dice la escritura que de ellos Dios no se agradó. Comieron el mismo alimento, vivieron la misma agua, la cual era Cristo, y de muchos de ellos Dios nos agradó. Murieron postrados en el desierto, porque eran gente, hermano, que metió idolatría, metió chisme, metió murmuración. En veces hay gente que, hermano, hasta el chisme los va a matar, la murmuración los va a matar, la división los va a matar, no van a ser salvos. La idolatría los va a matar. Murieron hermano, por picaduras de serpientes y escorpiones. Esos escorpiones representan falsos profetas. Y el Señor te dice que en esta mañana yo veo una visión y que te va a llevar. No, hermano. Esos son profetas de Baal. Son profetas de Baal. Que tengamos mucho cuidado. Murieron mucha gente que está pegada a la gente que está profetizando. Tenga mucho cuidado. Porque esos son los profetas de Baal. Profetizan mentira, profetizan engaño. Todo aquel que no hable conforme al tiempo y que tenga que ver con arrepentimiento, tenga que ver cambiar la vida, tenga que ver con que Dios te muestre tus errores, tus fallas, no es de Dios. Estaremos hablando más adelante de ellos. Por eso dice, hermano, enseñarle la importancia a nuestra familia de la vida. Porque estos pensaban que tenían la vida. Y Dios por eso dice que los hacía morir. Les veía una enfermedad, les veía, hermano, les vendía un cáncer, le veía algo incurable. ¿Por qué razón? Porque habían sido infieles a Dios. Quieren tratar a Dios a su manera, no sabiendo que ya no estaba el Dios de amor delante de ellos, sino estaba el Dios fuego consumidor delante de ellos. Se encendió el fuego. Hay que tener respeto a Dios. Dice, y os acerquéis. Dice, el día que, en el versículo 10, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y la enseñarán a sus hijos. Y os acerquéis y os pusisteis al pie del monte y al monte que ardía en fuego, dice, hasta en medio de los cielos con tinieblas y nube y oscuridad. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos, hermano, a la congregación, cuando nos congregamos como iglesia de Cristo o cuando vamos a la iglesia, querido hermano, no nos acercamos a un ídolo, no nos acercamos a una imagen, no nos acercamos a un sacerdote, hermano, de Dagón. No, querido hermano,
Nos acercamos a un Dios que está en medio de un fuego de consumidor. Nos acercamos a un monte donde arde el fuego de Dios. Y por esa razón, mi Señor se le presentó hacia Moisés como fuego consumidor. Por esa razón, Señor se le presentó a Moisés como un fuego. ¿Por qué no se le presentó? De hecho, le hizo la advertencia en el libro de Éxodo 3, versículo 2. Sin que pierda ahí, dice, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces dijo, iré ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Él estaba desintonizado. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Tierra santa es. El lugar donde estás es santo, porque el santo había puesto los pies ahí. Pero él estaba ahí, hermano, como un fuego. Y le hizo una advertencia, que su santidad estaba ahí. Le hizo una advertencia que él estaba ahí como fuego consumidor. Si él no lo reverenciaba, podría quedar ahí. ¿Por qué se enojó Dios con Moisés cuando no lo honró delante del pueblo? Cuando no lo santificó delante del pueblo, porque ya se lo había dicho, hermano, ya se lo había advertido. Esto lo tenía que haber aprendido muy bien Moisés. Que usted y yo como hijos de Dios no tenemos un Dios que se le puede menospreciar, que se le puede, hermano, tratar como cualquier persona. No estás con tu amigo, no estás con tu amiga, no estás con tu vecino, no estás con cualquier persona, estás con Dios Santo. Por eso santo significa que no tolera el pecado, no tolera la burla, no tolera, hermano, que se le falta el respeto. A mucha gente Dios no se le presenta como Dios Padre, se le presenta como un Dios fuego consumidor. Y el mundo hoy quiere tratarlo como si fuera cualquier cosa. No se lo va a tolerar. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, el mundo tiene que saber que Dios es santo. La santidad de Dios, hermano, es el fuego consumidor. La santidad de Dios es el fuego consumidor. Nuestro Dios le advirtió a Moisés que su santidad estaba ahí, que lo que él estaba viendo en el fuego consumidor era la santidad. Si no lo hacía, hermano, si no hacía él las cosas con reverencia, con temor, con obediencia, hermano, él podía sufrir las consecuencias de ese fuego consumidor. Por eso regresamos al Deuteronomio, hermano, dijo en el versículo 12, y Jehová habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. Le digo, tierra santa estás. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Que para presentarte delante de Dios, si no nos limpiamos, si no nos reconciliamos, si no nos ponemos a cuentas, pudiera usted, hermano, ¿cómo quiere tener a Dios como un Dios bueno, un Dios misericordioso, o tenerlo delante de ti como un fuego consumidor, un Dios celoso? Un Dios que, hermano, en lugar de estar alegre con nuestra vida, está enojado con nuestra vida, porque este pueblo de Israel, hermano, llegaban, le mentía, no eran fieles en sus pactos, eran hombres infieles, eran hombres que llegaban a pecar, eran hombres, hermano, que tentaban a Dios, eran hombres que le exigían a Dios, eran hombres, hermano, que si no me das tal cosa, no regreso yo. Y cuando regresan se sentían muy dignos, que Dios los tenía que cargar así, hermano.
Y dice que Dios les enviaba tribulación, les enviaba angustia, los hacía enfermar. O sea, cayeran en sus propios errores, en sus propias trampas, hermanos, que ellos, y dice en el versículo 56, dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, no guardaron su palabra, no guardaron, por hicieron, no guardaron su alma. Dios los guardaba, pero acá dice que tú tienes que guardar tu alma. ¿Cómo guardas tu alma? Hermano, Dios nos guarda a través de la palabra. Pero si tú no te guardas, no guardas tu alma por medio de la palabra, las consecuencias son tuyas. Dice en el versículo 57, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron arcos engañosos. Le enojaron con sus lugares altos, le provocaron a celo sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó en gran manera, sobrevino y aborreció a Israel. Dice, dejó por lo tanto el tabernáculo de Silo, también habitó entre los hombres. Hermano, dice que los entregó. Fíjese, ya no los, dice que los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Cómo quiere que Dios te pastoree, hermano? ¿Cómo quiere que Dios nos pastoree? Conforme a nuestro comportamiento. Imagínense que Dios nos pastoreara conforme a nuestro comportamiento como lo hizo con Israel. Bueno, eres desobediente, te voy a pastorear conforme a tu desobediencia. Te voy a tratar así conforme a tu obediencia. Eres rebelde, te voy a entonces pastorear como se trata a un rebelde. Te voy a pastorear como se trata a un ingrato. Te voy a pastorear como se trata a un desobediente, a un hijo que no hace caso. Por eso a muchos hijos desobedientes tuvo que aplicar Dios la disciplina. ¿Por qué razón? Porque así querían ellos ser tratados. Usted le falta respeto a Dios, va a ser tratado por esa falta de respeto. Pero si usted se santifica, vas a tener al Dios de amor, al Dios de paz, al Dios de la misericordia sobre tu vida, que puedes correr confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia y alcanzar el pronto socorro, la pronta ayuda. Porque si mi misericordia se hará en aquellos que tuvieren misericordia. Eso nos enseña la palabra. Que sean tratados, el hombre se ha tratado conforme a cómo se comporta. Dice en el Salmo 18, dice, por lo cuanto, 18:24, por lo cuanto me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrará misericordioso. Con el recto, para con el recto hombre íntegro. Con el limpio te mostrarás para con el limpio. Y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Ve lo que dice. ¿Cómo seremos tratados? Dice que Dios los trató. Se cansó de ellos y fueron tratados según ellos así querían que se comportaran. Por eso a mucha gente a Dios, conforme así sean delante de Dios, así mismo Dios les va a pagar. Así mismo Dios les va a pagar, hermano. Porque se olvidaron de que Dios es fuego consumidor. La gente que no lo honra a Dios. La gente que no le da el lugar que le corresponde a nuestro Padre Celestial. La santidad de Dios es un fuego consumidor. Se lo advirtió a Moisés. Y luego llegó él, golpeó la roca y le causó de que él no entrara a Canaán. ¿Por qué, hermano? Porque dice que Dios le había hablado, le había advertido que con la santidad de Dios no se juega. Que faltarle respeto a Dios, exigirle, el no cumplir los pactos, el rebelarse, el no andar en su palabra. No guardaron ni dieron testimonio.
andaban desordenados, cada día pecaban y pecaban, se rebelaban, murmuraban contra Dios. Hermano, dice que, hermano, pecaban, murmuraron, se rebelaron, se olvidaron de lo que Dios hacía. Y cada vez que se acercaba veían un fuego. Dice, hermano, en el versículo, y dice el 13, dice, anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y les escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo, os enseñase los estatutos y juicios para que los pusiesen por obra en la tierra, el cual paséis a tomar posesión de ella. Les enseñase los juicios. Guardad pues vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día de Jehová con vosotros en medio del fuego. Les enseñó, hermano, que ellos aprendieran, hermano, los estatutos, los mandamientos, las reglas, y les enseñó los juicios. No guardaron sus almas al hacer ídolos, por no haber puesto por obra su palabra, hermano, no tomaron en serio las advertencias de los juicios de Dios, como le pasó, hermano, a los hombres en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Pensaron que Dios estaba jugando. Con la santidad de Dios no se juega. La gente no se va a pasar de listo delante de Dios. Esto pasó, hermano, porque se olvidaron que Él era santo. Moisés lo vio. Y no solamente cuando sube Moisés, vio que el monte ardía. Vio que el monte ardía. Allí estaban las gente, hermano, los hombres celosos de Dios. Y quien se atreviera a entrar, hermano, iba a ser consumido por el fuego de Dios, iba a ser consumido por el juicio de Dios. El hombre que anda en fuego no le hace nada mal el fuego. Por eso Daniel era un hombre que estaba acostumbrado a estar en el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué pudo entrar a ese horno? Porque él era un hombre de fuego. Él estaba acostumbrado al fuego, a un fuego mayor, que ese fuego natural no le hacía nada. Él estaba acostumbrado a estar en el fuego del Espíritu Santo. No guardaron sus almas porque no, hermano, prefiere no tener tantos problemas con Dios y prefiere la idolatría y prefiere apartarse de Dios y alejarse de Dios, donde no sienta tanta presión, donde no sienta tanto de que hay que cambiar, hay que dejar el pecado, hay que obedecer a Dios. Les molesta, mucha gente le molesta y prefieren arder en ira, prefieren arder en lujuria, en lujuria sexual, prefieren arder en arder en envidia, en arder en soberbia, en orgullo, porque eso es un arder por pasiones desordenadas. Eso dice la Escritura. No tomaron en serio los juicios de Dios, por eso ellos se olvidaron de que Dios es santo y cayeron, hermano, y vieron, y lo único que vieron, el único fuego que vieron fue el fuego del celo de Dios. Lo único fuego que vieron fue el fuego, hermano, el fuego consumidor. Versículo 16, para que no os corrompáis llegar para vosotros escultura, imagen de figura, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, de alada que vuele, hermano. Usted ve, y todos ellos dicen, no te inclinarás a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concebido a todos el pueblo. Dice, les ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces quiere decir que este pueblo, todos los que estábamos, hermano, presos, cautivos por el pecado, por la maldad, pero vino nuestro Señor Jesucristo y nos sacó no solamente del lago cenagoso, sino también nos sacó del horno de hierro, un horno de juicio. Este pueblo fue sacado del horno de juicio. El hierro representa el juicio, como también fue sacado Daniel. Dios sabe librar a los justos, digo, como Dios libró al justo Lot, al hombre que honra a Dios. Dios lo librará del fuego, el fuego de la condenación, del fuego del infierno,
el fuego, hermano, el fuego de la angustia, el fuego del dolor, el fuego de alguna enfermedad, el fuego de alguna tribulación, alguna situación duras en su vida. Dios lo librará. Porque honra a Dios, santifica a Dios con su vida, da testimonio en su vida, es agradecido, le es fiel a Dios, cumple sus promesas. Pero hoy el mundo está burlándose de su santidad. Hoy los creyentes están burlándose de su santidad. Le exigen a Dios que les dé comida a su gusto, le exige, hermano, después, ¿cómo puede usted pensar que una persona todo el tiempo esté enferma, todo el tiempo esté pasando necesidades, pero no va a la iglesia, no busca a Dios, siempre está hablando mal? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando entre en una enfermedad, ¿por qué no sanan tan rápido? ¿Por qué no hay enfermedades? Hermano, porque cuando están bien, no honran a Dios. No honran a Dios, hermano. No honran a Dios. No honraban a Dios delante de los hombres, no lo hacían en la congregación, en su servicio, no honraban a Dios en su limpieza, no honraban a Dios, hermano, sabiendo de que Él es santo. Y dice en el versículo 21, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, porque no pasaría el Jordán, dice, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Así que voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros paséis y pasaréis aquella buena tierra. Moisés no murió, sino que el Señor otro trabajo no pudo entrar ahí porque no lo santificó, pero va a entrar en esta otra generación, va a entrar. Moisés va a entrar en este otro tiempo porque hará que el pueblo, hoy Moisés llamada palabra, hará que el pueblo se santifique, hará que el pueblo entre al reino eterno. Guardaos, dice, guardaos, porque la figura de Moisés es la palabra y Elías representa la figura del Espíritu Santo. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová tu Dios que Él ha establecido con vosotros, y no hagáis escultura o imagen alguna cosa que Jehová tu Dios te haya prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Aquí aparece que le hace, dice, no te vayas a hacer un ídolo, no vayas a creer que todo depende de tus fuerzas, de los hombres. Hermano, le dijo, mira, entrarás, pero no te vayas a hacer un ídolo, no te vayas a hacer una imagen, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Lo que Dios le estaba diciendo, tienes que honrarme. La bendición de Dios, hermano, es por honrar a Dios. La sanidad es por honrar a Dios, es porque reconocer la grandeza de sus maravillas, reconocer que somos pecadores, reconocer que no estamos obedeciendo, reconocer que llevamos una vida desordenada. Lo que vio Moisés y el pueblo que guardaba su palabra, es el fuego consumidor. Por eso a la iglesia vamos a cumplir nuestras promesas, vamos a cumplir nuestra fidelidad al Señor con un corazón recto, temeroso. Pero no vamos a exigirle, nosotros vamos a darle. Por eso la Escritura dice que nadie se presentará delante de Él con las manos vacías. Y Jehová dice, hermano, dice en el versículo, dice que Dios se enojó contra ellos. Lo hicieron enojar. Dice que destruyó sus días. Porque hay mucha gente destruida. Porque hay mucha gente destruida, dice en el versículo, hermano, en el versículo 26, dice, lo cual para tomar posesión de ella no entraste en aquellos largos días sin que sean destruidos. Dice que Dios los esparció, los alejó. ¿Por qué, hermano? Porque no daban honor, no daban la honra. Y serviréis a dioses de hecho, dice, de hechos de manos, de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Más desde allí buscaréis a Jehová tu Dios, lo hallarás, lo buscarás de todo corazón y de toda tu alma.
cuando estuvieras en angustia y te alcanzasen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, dice, es Jehová tu Dios, no te dejará, no te destruirá, ni volverá, y ni se olvidará del pacto que le hizo a Jehová, dice, juró a tus padres. Querido hermano, si tú te vuelves hoy de todo corazón a cumplir tus pactos, a serle fiel, a honrarlo, a dar testimonio, a cuidar tu boca, Dios se volverá a tu vida. Pero si tú tomas a la ligera la salvación, tomas a la ligera tu fidelidad, y más si te congregas cuando quieres, y más que quieres las cosas a tu manera, como tratando de exigirle. Quizás hoy te levantaste a decir, Señor, gracias por la comida, gracias por la vida que me das. ¿Y por qué no fuiste agradecido de congregarte, de dar tu diezmo, de tu ofrenda, de tu fidelidad? ¿Por qué no fuiste agradecido? Dice que Dios los consumió en sus días. Dios los consumió en sus días. Estaban enfermos, pedían carne, carne les daba. Pedían diversión, les daba diversión. Pedían dinero, dinero les daba. Le pedían ropa. Por eso estamos en un tiempo que lo que usted le pida a Dios, si le pide pecado, pecado te va a dar. Si le pides carne, deleite, le pides mundo, el mundo te va a dar. Pero no tendrás su presencia contigo. Lo único que tendrás es el enojo de Dios contigo. Es el enojo. Ayer decíamos algo, Dios no va a aplaudir al hombre desobediente. ¿Cómo se sentirá el padre, hermano? Póngase en su lugar. Que le das todo a una persona o le das todo al hijo y después queda bien más con otras personas que contigo que diste todo. ¿Cuánto tú como padre, tú como hijo o hija, le has dado gracias a tu padre, a tu madre, por todo el trabajo que hace para sacarte adelante? Que aunque sea pobremente, tu mamá trabajaba, tu papá trabajaba, hermano, para traerte un plato de comida. Que a pesar de que no tenía dinero, Él te dio para tus estudios. ¿Cuánta gente no salió adelante con un plato de frijol, con una tortilla? Y el pobre hombre trabajaba en el campo, trabajaba recogiendo botellas, luchando con todo por dárselo al hijo, a la hija, para que estudiara. Y después el hijo o la hija nunca fueron agradecidos con ellos. Tu padre te dio estudio siendo pobre, siendo ahí, hermano, que con trabajo. ¿Por qué no son? Eso es lo que siente un padre de ver que dio toda su vida por un hijo, una hija, y al final no fueron agradecidos. ¿Qué sentirá nuestro padre que te da todo todos los días? Y al final se olvidan de él. ¿Qué sentirá? ¿Acaso él no siente? Pues a veces somos ingratos, por eso no le damos el honor, la honra que merece como padre. Así está el mundo hoy. Los hizo hacer que quisieran lo que quisieran. Por eso Primera de Crónicas 16:28 dice: tributar a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venir delante de él, postraos delante de Jehová de la hermosura de la santidad, temer en su presencia. Toda la tierra, el mundo se ha establecido porque él dice para que no se conmueva. Oh, ¿quieres honrar a Dios? Traer a Jehová, hónralo, testifica su nombre. ¿Quieres honrar a Dios? Dice, traer ofrenda y venir delante de él. Vení delante de él, póstrate delante de él en la hermosura de su santidad, teme a su presencia. Y el mundo, dice, no se conmueva.
Eso es la honra. ¿Qué es lo que va a hacer? Que se presentará el Dios de amor, el Dios de la paciencia. Por eso dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzara en todas estas cosas, y si en los postreros días te vuelves a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró vuestros padres. No te va a destruir, no te va a quitar todo aquello que está mal, te va a limpiar, te va a restaurar. Pero tienes que darle la honra a Dios, hermano. Te quitará la angustia, la aflicción, la tristeza. Pero tienes que venir a reconocer que Dios es santo, que Dios es fuego consumidor. Y cuando veas el fuego de Dios, es la santidad de Él. Digas, Padre, teme a su presencia, porque si no lo honramos, el fuego de Dios nos va a consumir. Por eso termino con esto rapidito. Dice en el libro de Isaías 33:14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en llamas eternas, con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas, fortalecerá la roca. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Él le dará su pan y las aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tus ojos verán al Rey en la hermosura de su santidad. Si tú te apartas del pecado, hombres hipócritas, si no se apartan, ¿cómo morarán? ¿Cómo estarán con vida? En el fuego consumidor. Dios no tolera ya el pecado en este tiempo, porque la gente no le da la honra al lugar que Dios se merece. Y todo lo enfoca hacia una congregación, hermano, a un lugar de reunión. La santidad de Dios es fuego consumidor. Que realmente todos los días tú puedas ser una persona que sepa honrar a Dios, hermano. ¿Cómo? Camina en justicia, habla lo recto, aborrece las ganancias deshonestas, sacude tus manos para no ser cohecho, para ser soborno, el que tapa su oído para no ir propuestas sanguinarias, deje de escuchar chisme, deje de escuchar murmuración, deje de estar hablando de los demás, deje de estar criticando a los demás, deje de estar metiéndose en problemas con la boca. El que cierra sus ojos para no ver cosas malas, deje de estar juzgando a las personas, deje de estar condenando a las personas, deje de estar viéndole lo malo a las personas. Quite primero su viga. Entonces vendrá el perdón. Honra a Dios, hermano, con tu vida. Demuestra que temes a Dios. Apártate del pecado. Honra a Dios, hermano. Y cuando estás en la congregación, estás delante de un fuego consumidor. ¿Cómo? Únicamente reconocer, hermano, de que nos postramos en la hermosura de esa santidad y reconocemos que en el lugar donde estamos, con Dios no se juega. Que Dios realmente, hermano, te cambie el corazón, te cambie la mentalidad. Si Él realmente es tu Padre, si Él realmente es nuestro Padre, realmente todos los días levántate a cambiar tu vida, a reconocer y decirle, Padre, voy a cambiar mi vida, voy a reconocerla. He sido un ingrato, he sido un infiel, que cuando tú me das bendices, cuando tú me das lo mejor, yo no cumplo mi palabra, yo no cumplo mis promesas. Dios no está condenando, Dios está advirtiendo. Que Dios guarde tu vida en esta mañana y todos los días, hermano. Levántate a honrar a Dios. Levántate a dar testimonio.
Atribúyale a Él todo, todo atribúyale a Él, que gracias a Él estás con vida. Gracias a Él todo lo que tienes es a Él. ¿Cómo lo demuestras? Estando con Él, no lejos de Él. Que en esta mañana, gracias a los hermanos, Sheila, Dios te bendiga, hija. Carla, Dios te guarde, Dios les guarde, bendiga, saludos a los hermanos, Verónica Rodríguez, Dios les guarde, Marisol Ávila, saludos, Dios les bendiga, a los hermanos, Leymari Rodríguez, Dios les bendiga, Jessica Díaz allá en Palizada, Campeche, saludos a los hermanos, Angélica Coral, saludos, nuestro hermano pastor allá en Jorge Catarino, Dios les guarde, a mi esposa, Dios me la bendiga, gracias Señor, gracias a los hermanos que nos miran, nos mirarán, que en esta mañana reconcíliate con Dios, pero delante de su presencia. Séle fiel, cumple tus promesas, cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu boca, cuida tus acciones y teme a Dios sobre todas las cosas. Teme a Dios, hermano. Apártate del pecado. Vuelve a casa. No hay pecado que el Padre no pueda perdonar. Vuelve a casa, ponte a cuentas con el Padre, con tu ministro y vuelve a casa. O si no, congrégate a un lugar, pero que te sientas bien, donde vas a echarle todas las ganas. Pero que Dios te guarde, te dé la sabiduría para que puedas apartarte de todo lo que a Dios no le agrada. La santidad de Jehová, la santidad de Dios es fuego consumidor. Muchas gracias, les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Si no le llegan las notificaciones, dale like a la página, o sea, desconéctese, vuelves a conectar y le vuelvan a llegar porque Facebook, hermano, nos está censurando cada día, hermano, no les llegan las notificaciones a muchos. Que Dios le guarde y bendiciones, ayúdenos a compartir y denle like a la página, hermanos, y muchas gracias por sus comentarios y que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos.